Quédese con nosotros en una charla más de la Universidad Internacional de las Américas. Quédese con nosotros en una charla más de la Universidad Internacional de las Américas. Quédese con nosotros en una charla más de la Universidad Internacional de las Américas.
Quédese con nosotros en una charla más de la Universidad Internacional de las Américas. Bueno, compañeros, bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos también los que nos siguen desde el Facebook Live. Tenemos esta charla súper interesante. Tenemos a don Jorge Echaverri, viene a presentarnos un tema que se llama Hackeando tu cerebro. Entonces, un tema interesantísimo y que les va a ser de mucho provecho. Entonces, adelante, don Jorge, recibimos a The Mind Coach. Gracias, David. Adelante. Permiso. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pura vida. Hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante. Cuando me pidieron que viniera a dar una charla, me dijeron que querían que fuera un tema relacionado a la inteligencia emocional. Y yo creo que eso, la verdad, ya pasó de moda. Nosotros deberíamos de estar hablando de cómo utilizar el cerebro en su máximo potencial. Cómo utilizarlo a nuestro favor y realmente hackearlo. Mi premisa hoy es justamente eso, que te lleves herramientas que puedas aplicar día a día para vivir mejor, para vivir más feliz, lejos del sufrimiento y además poder entender cómo funciona la mente y cómo funcionan las emociones. Antes de empezar, yo quiero que te pongas a pensar. ¿Cuántas veces te ha pasado que los pensamientos parecen tener vida propia? O las emociones empiezan a abrumarte y hay un gran conflicto entre lo que querés lograr, los resultados, y lo que está en tu cabeza, tus deseos. Entonces, básicamente, eso es lo que quiero que te lleves. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente es esto. Nuestro cerebro funciona cuando le prestamos atención a esos detalles que son emocionalmente relevantes. Así aprendemos. ¿Qué es emocionalmente relevante para el cerebro? Lo que te acerque a vivir mejor o lo que te aleje de una amenaza. Entonces, lo que haya pasado antes de que llegaste, ya pasó, no existe. Lo que vaya a pasar luego, no lo conocemos, no existe, solamente tenés este momento. Entonces yo confío en que vas a estar aquí presente para captar esas pequeñas ideas, esos pequeños tips, esas pequeñas herramientas que se vuelvan emocionalmente relevantes cuando los vincules a cómo los vas a usar día a día. Aquí va el primer hack. El cerebro funciona por intención. A donde está esa intención, se dirige la atención y hacia ahí va la energía. Quiero que penses en, sabiendo de lo que vamos a hablar, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones y herramientas que te van a ayudar para vivir mejor, ¿en qué situaciones lo aplicarías? A lo mejor hoy en la noche o mañana, en 3 semanas, ¿qué tal en un año? Teniendo estas herramientas que te van a ayudar a utilizar tu cerebro en su máximo potencial. Entonces te voy a dar 30 segundos para que fijes esa atención a través de la intención. ¿Cómo te va a servir? ¿Qué beneficios vas a tener en tu vida a partir de el conocimiento de cómo funciona la mente? ¿Qué hace un ingeniero eléctrico hablando de cómo funciona la mente? Resulta que desde pequeño yo siempre andaba buscando la manera de entretenerme en algo, pero no encontraba, que de hecho era tan activo que las profesoras cuando estaba en el kinder me querían dar Ritalina. Por dicha, mis papás no lo permitieron. Cuando llegué a la primaria, aún así, no había nada que captara mi atención, me aburría muy fácilmente. Ahí más adelante sufrí de bullying, no la pasé muy bien. Cuando llegué al colegio, la pasé mucho mejor, pero fue por decisión propia, no porque hayan captado mi atención los profesores. Por ahí a los 17 años descubrí mi primera pasión, que fue la guitarra, y pasaba horas de horas tocando. Cuando después de tal vez 6 meses, yo ya podía tocar las canciones de mi grupo favorito, Pink Floyd, y yo ya soñaba con ser rockstar. Y eso era lo que yo me imaginaba que iba a llegar a ser. Hasta que me tocó hacerle la tesis a mis papás y decirles, bueno, yo me voy a dedicar a la música. Fue la primera vez que una tesis mía fue rechazada. Mi papá me dijo, estudie lo que quiera,
pero que sea ingeniería, música no. Yo decidí que ingeniería eléctrica era lo que más acoplaba a mis intereses en ese momento y luego de terminar la carrera dije, ok, bueno, aquí está, ahí está su título. Ahora sí, me voy a ir a trabajar medio tiempo, con la plata que me gane voy a pagar mis estudios de música y voy a cumplir mi sueño. Resulta que empiezo a trabajar medio tiempo y me doy cuenta que medio tiempo no es suficiente para hacer todo lo que quiero hacer. Es que cuando me metía en algo, me obsesionaba, captaba mi atención y me iba de lleno. Terminé siendo el gerente de una empresa. Y entonces eso me llevó a hacer un análisis de qué podía hacer yo para mejorar y llevar ese proyecto al siguiente nivel. Asumiendo la responsabilidad, entonces empecé a buscar cómo mejorar mis habilidades de liderazgo y me encontré con una carrera que en ese entonces no sabía que existía, que se llama coaching, que se trataba justamente de utilizar habilidades de liderazgo para mejorar la comunicación y poder hacer que las otras personas estuvieran persuadidas o animadas a hacer lo que estaba en mi mente. Resultó que inicialmente ese era el objetivo. Después del primer curso me di cuenta que esto iba para más y ahí fue donde descubrí mi pasión. Es por eso que me obsesioné con el tema de la mente humana, con la comunicación, con habilidades de liderazgo y hoy me dedico a ayudar a las personas a alcanzar su máximo rendimiento. Y por eso es que me honra mucho poder compartir con ustedes lo que sé de todo esto. A donde va la cabeza, va el cuerpo. La percepción precede nuestra acción. Una buena acción siempre tuvo una buena percepción. Esto lo dijo Ryan Holiday. Intención, atención, energía. El cerebro humano es la herramienta más poderosa del universo. Tiene 1.5 kilos en promedio en el cerebro adulto, lo cual es un 2% de la masa total, y aún así es la herramienta más poderosa que existe. Más poderosa que una garra, o la fuerza de un gorila, o el tamaño de un elefante. ¿Qué es lo que hace que el cerebro humano sea tan poderoso? Inicialmente el cerebro tenía una grande parte que compartimos con la mayoría de animales mamíferos de primer nivel, que se llama el cerebro límbico, que es el encargado de hacernos sobrevivir. ¿Cómo? Peleando, paralizándonos o huyendo. Ese cerebro límbico entonces está encargado de, ante cualquier situación, evaluarla y decidir, ok, esto me acerca a vivir mejor o mejor me alejo porque me muero. Así de fácil, así funciona. Con el tiempo y la evolución, el cerebro desarrolló una nueva parte, que es lo que nos hace ser hombres pensantes, conscientes, seres humanos que sienten, que se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde está la lógica, la razón, la creatividad y la empatía. Y aquí va un tip. Cuando el cerebro límbico está encendido, o sea, evaluando una situación para saber si es una amenaza, la corteza prefrontal se apaga. Y entonces ya podemos entender, mira, si hay una emoción que está surgiendo a partir de evaluar una situación, se va a encender mi mecanismo de supervivencia y se va a apagar la lógica, la razón, la creatividad y la empatía. Y entonces ya podemos entender por qué es que es tan fácil llegar y darle consejos a un amigo cuando llega con algún problema. Como dicen por ahí, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué es tan difícil a veces llegar y tomar decisiones? Claro, nuestro cerebro está en modo supervivencia. ¿Qué hacer al respecto? Esa es la premisa de hoy. ¿Qué hacer ante una situación cuando el cerebro límbico se dispara? Cuando nosotros nos apegamos a lo que nosotros creemos del mundo, entonces es ahí donde se activa esa identidad o, como le han llamado mucha gente, el ego. Es esa historia que nos estamos contando de quiénes somos nosotros, cómo queremos que sea el mundo y cómo queremos que se den las cosas. Y empezamos a generar esa comparación entre lo que nosotros creemos conocer con lo que estamos viendo en el momento, inclusive haciendo predicciones de lo que podría pasar. Cuando nosotros nos apegamos a eso que creemos que es la realidad, eso se convierte en el mapa y empiezan los conflictos, confundiendo el mapa que tenemos en la cabeza con lo que realmente es el territorio.
y surgen los prejuicios y surgen las emociones negativas, obviamente a partir de una expectativa no cumplida. Les voy a mostrar un video para ejemplificar este tema. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, puede ser, pues lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Andó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta cosa. O sea, he evolucionado pues, como la juventud. Mi mapa no es el territorio. A veces lo que creemos conocer, tardamos pocos segundos en generar un prejuicio, resulta no ser la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que de los 0 a los 7, 9 años más o menos, nosotros empezamos a entender a través de los ojos de personas de autoridad cómo es el mundo y nos empezamos a llenar de prejuicios, de creencias, de significados, de experiencias que empiezan a marcar nuestra memoria y con ello se forma la identidad y el filtro con el que vemos la vida.
pero nada es permanente, ese filtro puede cambiar, es cuestión de darnos permiso simple y sencillamente porque podemos y porque eso sería mejor, que no sea la cultura en que nacimos o el país en que nacimos o la religión que nos inculcaron lo que empiecen a definir la forma en que nos comportamos con el mundo, porque nos podemos estar perdiendo de lo que realmente es el territorio. Es como llegar y hacer un mapa de lo que yo creo que es, no sé, un país en el exterior, México, Italia, no sé, Estados Unidos, hacer el mapa en una hoja, esto es lo que yo creo que es, y luego ir a viajar y pretender que a partir de este mapa yo empiece a conocer la experiencia. Eso no va a suceder. Darnos el permiso entonces de renunciar a nuestro mapa nos ayuda a ver la realidad por lo que es. Las emociones. Resulta que inicialmente las emociones fueron solo un sistema de alerta. Algo afuera de nosotros está sucediendo. Y si algo afuera de nosotros está sucediendo, el cerebro dice, lo evalúo. Ya saben, para saber si me acerca a algo que me hace vivir bien o me aleja de una amenaza. Antes no había ni siquiera mucho tiempo entre estímulo y reacción. Era simplemente, hay algo, reacciono y me voy o peleo. Las emociones entonces, si las entendemos como esto fundamentalmente, un sistema de alerta, entonces también podemos entender por qué es tan difícil llegar y decir qué es lo que estamos sintiendo realmente, porque lo que inicialmente puede ser como, uy, me siento enojado, puede ser tristeza en realidad, o me siento celoso, celosa, y puede ser otro factor. Las emociones están en un sector alejado de la parte del lenguaje del cerebro. Es por eso que es muy importante llegar y reducirlos como un sistema de alerta. Nos dicen que las emociones se pueden controlar. Es mentira. Las emociones se aceptan. Y una vez que las aceptamos, podemos hacer una pausa y darnos cuenta que a partir de una emoción nace un tren de pensamientos. Y de un pensamiento nace otra emoción, y de una emoción nace otra emoción, y de esa emoción otro pensamiento. Y lo que es, inicialmente, se puede convertir en toda una película, que es solamente mi mapa. ¿Qué hacer entonces con esto? Porque las emociones son químicos nada más, hay una alerta, hay algo que hay que hacer. Podemos entonces empezar a entender de dónde vienen. Reducirlas a un sistema de alerta nos da poder. Dijo Epicteto, un filósofo en la época del Imperio Romano, no son los eventos que nos suceden los que nos causan el sufrimiento, sino nuestros pensamientos con respecto a ellos. Es una como verdad oculta, ¿verdad? Nadie me puede decir que no sea cierto. O como lo decía Marco Aurelio, quitarle el dolor de tu mente a la situación y el dolor se va a ir. Eso está en nuestro poder. Hay dos poderes que tenemos los seres humanos: los poderes públicos y los poderes privados. Los poderes públicos es todo lo que podemos ver y lo que podemos hablar. O sea, visto de la otra forma, lo que podemos ver o lo que podemos oír. Los poderes privados es lo que podemos sentir y pensar. ¿Por qué son privados? Porque claramente nadie tiene acceso a mis pensamientos y a mis emociones, a mis sentimientos. Sin embargo, ese es otro factor que empieza a provocar conflicto en la interacción humana, en donde empezamos a creer que nosotros podemos saber qué está sintiendo esta persona, qué intenciones tiene o qué está pensando. Y eso es un error, es privado. O más aún, viéndolo desde otra perspectiva, a veces le entregamos el poder a las demás personas diciéndoles, es que usted me hace enojar, es que usted me pone feliz, me pone triste. Es un poder privado. Es como llegar en la mañana, ir camino al trabajo, ir tarde, toparse con una presa, ojalá que un taxista se atraviese y le pegue una pitada y entonces me enojo. Y entonces en mi cabeza es un enojo total, llego al trabajo y aún así ya mi día está listo. El taxista ya no se acuerda quién soy yo y yo ya entregué mi poder. Víctor Frank decía que el rencor o el enojo es como tomarse un veneno pretendiendo que el otro sea el que se muera. Al final de cuentas, el único que se está haciendo daño, la única que se está haciendo daño, sos vos, si entregas tus poderes privados. Lo que siento y lo que pienso.
Todo lo que oímos es solo una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. Mi mapa no es el territorio, sino que alguien me diga qué número es este y que gane en absoluta verdad, con toda razón, qué número es este. Es más, si hiciéramos 2 equipos y los ponemos a competir a ver quién gana, habría un ganador. Es cuestión de renunciar a mi mapa para empezar a ver las cosas por lo que son y empezar a crear realidades en conjunto. Somos seres fundamentalmente sociales. Eso quiere decir que desde hace muchos años, miles de años, nos dimos cuenta que juntos llegamos más lejos. Y es la capacidad de comunicarnos, las habilidades humanas, las que nos hacen ser cada día mejores. Hoy sabemos que la tecnología va a avanzar tan rápido que muchas de las carreras técnicas van a ser reemplazadas por máquinas. Pero las habilidades humanas nos hacen ser únicos e irrepetibles, te aseguran un lugar en el universo. Y la única manera es empezando a interactuar desde la realidad, no desde lo que yo creo que es la realidad. Esta es una de las herramientas más poderosas que he conocido hasta ahora para vivir bien, para vivir feliz, lejos del sufrimiento. Esta es la esfera de poder que, basados en 2 teorías. Una, filosofía, la misma de Epicteto. No son los eventos que nos suceden los que nos causan el sufrimiento, sino nuestros pensamientos con respecto a ellos. Este mismo señor era inicialmente un esclavo que terminó siendo un maestro de filosofía estoica. Decía: solamente hay 2 cosas que podemos controlar siempre: nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Qué hay fuera de ello? Sufrimiento. Y si yo tengo control de cada situación a partir de mi esfera de poder, entonces como que la carga se aliviana. Yo no sé ustedes, pero si a mí me dicen que hay una herramienta que me ayuda a alejarme de lo que me hace sufrir, enojarme, ponerme triste, estresarme, yo voy por ella. ¿Cómo utilizarla? Resulta que el cerebro, ya saben, ante una situación evalúa con el sistema de alerta que se llama emoción y activa el mecanismo de supervivencia. Cuando se activa el mecanismo de supervivencia, se apaga la corteza prefrontal, que es donde está la lógica, la razón, la creatividad y la empatía. Y entonces nos vemos abrumados. Con esta herramienta logramos activar esa corteza prefrontal. ¿Cómo? Reconociendo y aceptando la emoción. ¿Por qué? Porque las emociones no se controlan, se aceptan. Una vez que las aceptamos, empiezan a perder poder. Entonces, hubo una situación, me topé con una presa, voy tarde al trabajo, se atraviesa un taxista, emoción inicial, enojo. Voy a mi esfera de poder. ¿Qué es lo que yo sí puedo controlar? Mis pensamientos y mis acciones. Simplemente para recordar. Entonces me hago la pregunta, ¿hay algo que pueda hacer al respecto? Claramente lo del taxista ya pasó, eso no está en mi poder. Lo que sí está en mi poder son mis pensamientos y mis acciones. ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces decido que sí. ¿Cuál es mi siguiente mejor paso? Con esta pregunta es clave para activar lo mejor de tu cerebro. Lógica, razón, creatividad y empatía. Mi siguiente mejor paso. Entonces, si hay algo que yo puedo hacer, bueno, puedo, no sé, bajarme y hablar con el taxista. ¿Sería algo razonable? ¿Sería algo humano? ¿Sí o no? Si definitivamente no hay nada que pueda hacer, dejarlo ir. ¿Por qué? Porque no vale la pena llegar y gastar energía en algo que no puedo controlar. ¿Por qué llegar y apegarme a una emoción que simplemente me está diciendo que hay una amenaza, que a lo mejor no es ni siquiera una amenaza? Hoy vivimos en una realidad bastante cómoda, alejada a lo que vivieron los seres humanos en la sabana africana, enfrentándose a leones o dientes de sable. Sin embargo, el mecanismo es el mismo. Repasando la herramienta, reconocemos la emoción, vamos a la esfera de poder, mis pensamientos y mis acciones. ¿Hay algo que puedo hacer al respecto?
¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es mi siguiente mejor paso? No. Déjalo ir. Todo comportamiento tiene una intención positiva. Si nosotros nos vamos a la raíz de esta frase, podemos entonces empezar a interactuar con compasión y con empatía con los otros seres humanos. Porque lo que alguien haga no es lo que hace, es simplemente una acción que tenía una intención que no conocemos. Pero nos podemos disponer a intentar entre los dos llegar a una comprensión en conjunto y a lo mejor crear una realidad diferente, tener una conversación de crecimiento, conocer a la otra persona, darme la oportunidad de conocer a la otra persona y sus intenciones reales y evitar el conflicto. De por sí nada es permanente, lo único permanente en este mundo es el cambio. Y si nosotros tenemos eso por verdad absoluta, entonces podemos también tomar en nuestras manos ese cambio. ¿Cómo? Mejorando todos los días, con herramientas, siendo conscientes de que hay algo que podemos hacer al respecto. Estar presentes ante cada momento, porque apegarnos a los pensamientos del pasado nos lleva a emociones como la depresión o la angustia, y darnos permiso de irnos en el tren de pensamientos del futuro nos lleva a estrés y ansiedad. Pero en este momento, aquí y ahora, todo va a estar bien siempre, porque voy a tener mi esfera de poder para evaluar la situación y a partir de ahí asumir la responsabilidad de mi siguiente mejor paso. ¿Qué es una creencia? Una creencia es todo lo que precede a un comportamiento. Una creencia es una idea que no solamente suena bonita, sino que me filtra la realidad. Y entonces ante cada comportamiento que tenemos, nos guste o no, de fondo hay una creencia. ¿Qué es lo que creo con respecto a mí y el estudio? ¿Qué es lo que creo con respecto a mí y el mundo? A mí, los hombres, las mujeres, las relaciones, mi carrera, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Si hoy vos querés algo y los resultados no se están dando, probablemente haya una creencia de fondo que te esté limitando. Y una creencia puede ser infundada o puede ser adquirida. Y aquí voy a darles la noticia de la cual yo no sé por qué nadie les ha hablado. Cuesta mucho escuchar esto, la neuroplasticidad. Y esto va a ayudar a romper creencias. La neuroplasticidad es la cualidad que tiene el cerebro de estarse modificando siempre, desde el día en que somos concebidos hasta nuestro último respiro. Resulta que la ciencia ha demostrado que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de modificar el cerebro funcionalmente, químicamente y físicamente. Se dieron cuenta de esto a través de un estudio que hicieron en Inglaterra, en donde evaluaron a los taxistas versus los autobuseros. ¿Y qué fue lo que se dieron cuenta? Resulta que en Inglaterra se toman muy en serio esto de que nada es permanente y las calles cambian de ruta y de nombre constantemente. Entonces los taxistas, para poder sacar una licencia para trabajar, tienen que aprenderse el mapa de memoria y estar conscientes de que las rutas van a estar cambiando. Los buceros no, tienen una ruta fija. Hicieron un estudio en donde empezaron a evaluar a estos dos sectores de la población durante 2 años. ¿De qué se dieron cuenta? Los taxistas desarrollaron una parte del cerebro encargada de la parte de localización y la memoria de localización y le hicieron crecer. Los buceros se quedó fija. El cerebro cambia, nada es permanente, pero cambia ante los estímulos que le demos, ya sea conscientes o inconscientes. Si resulta que hoy decís, yo no soy bueno para la lectura, es cuestión de empezar a desarrollar esa habilidad y tu cerebro va a modificarse. Hoy no estás haciendo ejercicio, bueno, vas a perder entonces la materia blanca, pero si te empezás a mover, se va a empezar a producir. Hoy, no sé, te cuesta concentrarte para ir a clases, bueno, es cuestión de ponerle atención a esa habilidad y empezar a desarrollarla. Con la neuroplasticidad ya no hay excusas, nada es permanente.
hoy podés empezar a trabajar en dirección a lo que querés llegar a ser. Y entonces llega Carol Dweck, que es una psicóloga mencionada en la mayoría de libros de psicología moderna y crecimiento personal hoy en día. Y llega y dice, sí, hay neuroplasticidad, pero además de la neuroplasticidad, yo creo que hay dos mentalidades que tienen los seres humanos y lo voy a comprobar. Entonces llegó y dijo, voy a dividir a un grupo de estudiantes de colegio y les voy a dar un examen de matemáticas sencillo. Ellos entregaron el resultado, dividió el grupo en dos. Al grupo 1 le dijo, qué inteligente que es usted, vea la nota que sacó. Al grupo 2 le dijo, qué buen esfuerzo hizo, vea la nota que sacó. Agarró esos dos grupos divididos, les dio un examen más difícil y adivinen qué pasó. El grupo al que se le premió la inteligencia, donde vieron que era más difícil, ni siquiera intentaron avanzar, tuvieron resultados desastrosos. A los que se les premió el esfuerzo, dieron resultados que a ellos les sorprendió en realidad. Se premia el esfuerzo, no el talento. Porque cuando yo me apego a lo que yo creo que soy, me limito. Pero cuando yo creo que soy capaz a través del esfuerzo, modificar el cerebro, generar nuevas habilidades, entonces, ¿cuál es el límite? Ante el esfuerzo, los límites se los pones vos. Se premia el esfuerzo y no el talento. Entonces Carol Dweck llega y dice, ok, ¿cuál es la mejor herramienta que podemos hacer para activar esa mentalidad? Ella le llamó la mentalidad de crecimiento versus la anterior, mentalidad fija. Cuando llegue una situación y vos creas que no podés, agregale un por ahora. Y eso abre las posibilidades. Sabes que hoy no es posible, pero mañana, si te esforzas lo suficiente, lo vas a alcanzar. Así se ve el cerebro de una persona a la que, por ejemplo, le dijeron, hey, escala esa pared de 5 metros. No, yo no puedo. No hay activación neuronal de este lado. Le dicen a una persona que tiene mentalidad de crecimiento, que saben que ante el esfuerzo puede lograr prácticamente lo que sea. Hey, escala esa pared de 5 metros. Se activan las neuronas. Hay compromiso de parte del cerebro para ayudarle a ver cómo lo soluciona. Bueno, ahorita no puedo. Deme chance, voy a ver cómo lo logro. Y a lo mejor se consigue unas cuerdas, una escalera, no sé, llama a unos amigos y escala la pared. Así de impactante es. El cerebro ni siquiera se compromete cuando yo creo que no puedo. Una vida que depende del azar no es una vida que merece ser vivida. Hoy sabes que no tenés una vida que depende del azar, tenés la esfera de poder. Vos podés tomar el control de cada situación, asumir la responsabilidad de cada situación, si la ves desde lo que sí podés controlar, que son tus pensamientos y tus acciones, y a partir de ahí decidir cuál es el siguiente mejor paso. ¿Por qué hacerlo? Porque podés. Porque nosotros como seres humanos estamos en este mundo. Somos seres fundamentalmente sociales, sabemos que ante cada situación vamos a tener una interacción humana, entonces tenemos que velar por el bien común de acuerdo al orden natural y además tenemos la capacidad de la razón y debemos utilizarla. Si nosotros reducimos toda situación a 1, las emociones son solamente un sistema de alerta. 2, solamente hay 2 cosas que puedo controlar, mis pensamientos y mis acciones. ¿Cuál es mi siguiente mejor paso? Y entonces el mundo se vuelve más sencillo, más fácil de trabajar con él, más alejado del sufrimiento. Y entonces yo me vuelvo más humano, porque ya no estoy cargado de eso, de las emociones, del sistema de alerta, y me voy en ese tren de pensamientos que no tiene nada que ver con la realidad, es solo mi mapa. Y entonces ahí es donde asumimos el poder y el máximo potencial humano. Yo creo que nosotros debemos darnos la oportunidad de empezar a trabajar en desarrollar nuestras habilidades humanas, porque es realmente lo que nos va a diferenciar del resto. Yo les agradezco muchísimo haber estado aquí. Quedo abierto a cualquier pregunta, a cualquier
comentario que quieran hacer. Próximamente, a partir de octubre, vamos a estar en conjunto con la universidad desarrollando un taller de 3 sesiones para el máximo potencial humano, en donde vamos a trabajar temas de comunicación, relaciones interpersonales, manejo de emociones, cumplimiento de objetivos, cambio de hábitos, desarrollo de habilidades de liderazgo y máximo rendimiento. Y por supuesto que estás invitado y estás invitada. Muchísimas gracias. Yo soy Jorge Echaverri. Me puedes encontrar en redes sociales como The Mind Coach CR. Yo creo que estamos diseñados para el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge. No sé si alguien tiene un comentario, preguntas. Toda confianza. Preguntas, comentarios, observaciones. Público muy participativo. Agradecer entonces a Jorge. Gracias. Muchas gracias. The Mind Coach, todos se lo tienen en redes sociales, para que lo busquen y lo sigan. Siempre aporta material muy interesante. Gracias. Muchas gracias entonces. Muchachos, hasta luego.